Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 Te presenta Bienvenidos a Más que Arquitectura en este 22 de enero. Qué fresca está la ciudad, man. ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has sentido? Este es tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live también. Escúchanos. También escucha los podcasts que están en Spotify. Javier Alonso, es un gusto estar contigo, man. ¿Qué dices? Gracias, Ángel San. Igual, digo, a mí me encanta el clima, la verdad. Delicioso, el clima, ¿no? Es el buenazo. Ojalá que nos quedemos más meses y más días así, ¿no? Ojalá, pero no creo que dure tanto. Ayer dormí con abanico nada más y excelente. Es una ventanita abanico. Estábamos en la noche, creo que estábamos como a 20, 21 grados, ¿no? Algo así, Padrísimo. me parece. Aire acondicionado. Hay que disfrutarlo mientras lo tengamos, ¿no? Así es. Y bien, hoy tenemos como invitado especial al arquitecto historiador, a Raúl Rivero. Raúl, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Muy bien, mucho gusto. Ahí vamos. Eso. Muchas gracias por la invitación. Y pues siempre es un gusto estar aquí acompañándolos. Un gustazo, Raúl, tenerte. Y bueno, ¿qué vamos a estar platicando el día de hoy? Bueno, publicábamos Mérida desde la etapa colonial hasta la época moderna. Todos estos estilos que han sucedido, estos estilos arquitectónicos, estos tipos de edificaciones que tenemos en la ciudad, ¿cómo ha ocurrido toda esta traza, ¿no? Mucho que ver la gente, los momentos culturales, los momentos sociales, ¿no? Eso es lo que vamos a estar desglosando el día de hoy. Y por qué, bueno, no comenzar por la parte colonial, ¿no? Raúl, ¿cómo comienza la traza en nuestra ciudad? Y cómo se van desarrollando estos estilos que podemos ver en los edificios más viejos en el centro histórico. Bueno, de entrada uno esperaría, como en otras partes del mundo, que pudiéramos identificar unas zonas muy claras, muy precisas en cuanto a sus tipologías. La realidad es que la ciudad está diseñada como si estuviéramos varios layers encendidos al mismo tiempo. Sí. De tal manera de que podemos ver un edificio que tiene 200 años, junto a uno que tiene 150, junto a uno que se hizo el año pasado, etc. Entonces es muy difícil poder reconocer cada una de las tipologías con plena facilidad. Claro. Sin embargo, remontarnos a la Mérida colonial nos hace pensar en esas primeras 100 casas que aparecen en torno a la plaza principal. Una Mérida fundada ya, casi 5 siglos, que obedece a sus primeros habitantes, una Mérida fundada para la población blanca, sí, eso sí es cierto, porque era una ciudad pensada para los conquistadores, no porque fuera para excluirlos a propósito, sino la idea era que cada grupo social viviera separado, o sea, era la tendencia de la época. Entonces, que de esa manera... Cada quien con los suyos, ¿no? Cada quien con los suyos. Y aparte era una política que el propio reino tenía pensando en no vulnerar. ¿Por qué? Porque si vivías, o sea, había el temor de que si alguien vivía alguien de los conquistadores vivía junto a alguien de los indígenas, tendiera a aplastarlo, o sea, sí iba a ver mal que clases diferentes convivieran juntas. Ese era el pretexto, lo podemos ver así, ¿no? Podemos ver que esa idea ha viajado a lo largo del tiempo en Mérida. Sí. O sea, es de ver que cada zona ha mantenido su propio nivel, en donde en cada zona se trata que más o menos los habitantes de esa zona sean del mismo nivel homogéneo. Sí. Y ese criterio en cierta manera ha funcionado. Eso es bueno. Como ciudad. Exacto. Funciona como ciudad, no posiblemente como sociedad, ¿no? Claro. En términos urbanos, yo creo que ha ayudado, lo vemos en los programas de desarrollo urbano, está muy, muy claro. Okay. Sin embargo, la ciudad imaginaria, ideal, no se logra, en tanto que fue muy pequeña. O sea, los barrios indígenas estaban muy cerca. Estamos pensando que Santa Lucía y San Juan están a nada de la Plaza Grande. Sí. Entonces, pensemos que hacia el norte, la ciudad original llegaba hasta la calle 57, donde está el Teatro Peón Contreras. Ok. Entonces, era muy chico. Entonces, inmediatamente ya se había comido la ciudad de Santa Lucía. Y esa ciudad segregada, idealmente, ya se había mezclado. Lo mismo hacia el sur, San Juan, la calle 67, por donde está Candelaria ahora, ya era el límite de la ciudad. Entonces, el barrio de San Juan pues, está a 2 pasos de la plaza principal. Entonces, pronto se empieza a conurbar todo. Claro.
Correcto. Ahora, digo, entender un poquito, comienza la traza por la Plaza Grande, ¿no? ¿Cuál es el segundo nodo que empieza a conectar esta ciudad, Raúl? ¿Fue la iglesia de Santa Ana? ¿Puede ser? No, Santa Ana es del 18. Los primeros en conectarse, segurísimo, los primeros fueron Santa Lucía y San Juan. Ok. Santa Lucía al norte, San Juan hacia el sur. Y luego tendió a irse hacia Santiago, al poniente. Bien. Santiago estaba habitada a la llegada de los conquistadores. El centro, no tanto. Correcto. Entonces, el núcleo indígena más importante era Santiago. Bien. Y de Santiago salía el camino que iba hacia el parte norte del que fue el Cuchcabal, el reino, por así llamarlo, de los Canul, en una línea que todavía usamos. Ese Sacbé sigue vivo como calle. Es la calle que llamamos la 57A, que Sí. sale de la Plaza de Santiago y luego se convierte en la Canec y luego se vuelve la carretera a Cauquel. Bueno, ese era el camino a Cauquel y ha seguido vivo y en uso a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, y tratando de buscar la salida a Cisal, ese camino, que era un camino prehispánico, que unía el barrio de Santiago, bueno, que era un asentamiento prehispánico, la zona de Xoclán, que es la zona donde ahora está Plaza Canec y todo esto, Claro. y llegaba a la capital de la zona, que era Cauquel. Esa línea recta Buenísimo. es más, sigue funcionando porque el camino que conectaba Ucú, Junucma, sigue la misma carretera en Claro. pleno funcionamiento, ¿no? Entonces Correcto. la ciudad va a tender a irse un poco hacia el norte y hacia el sur a Santa Lucía y San Juan, y luego hacia el poniente a Santiago. Como tratando de ser parejos de alguna manera, ¿no? ¿O no Como- va por ahí? Como pensando que todo el mundo quería vivir lo más cerca del centro. Ok. Entonces, pero como es radial, bueno, si ya crecí por un lado, me sale más barato, me pego de este lado, Y porque hay si me voy para el infraestructura. otro, me estoy yendo todavía más lejos. Claro. Entonces, de esa manera, y así va creciendo, inicialmente radial. Correcto. Ahora, en tema de estilos, ¿qué se podía ver en esos primeros desarrollos? Este estilo colonial, entre comillas, ¿qué comprende realmente? Ese estilo colonial era una ciudad muy austera. Es realidad que la ciudad no tenía tanto dinero y aparte, pues no tenía tanto chiste. La idea no era gastar hacia el exterior. Vaya, no estamos pensando como ahora, y que es una realidad, la fachada principal es a la ve tu vecino, no la ves tú todo el tiempo. Así es. Entonces el interés del diseño era hacia adentro. O sea, yo entro a la casa y entonces en torno al patio central voy a ver los espacios, voy a ver los corredores y todo se va a enfocar hacia adentro. Entonces afuera vamos a ver un muro liso, tal vez con alguna cruz, con un nicho, con unas ventanas muy sencillas, con una moldura lo mínimo y ya, pues todo. Correcto. Las ventanas, los vanos muy ligero, que no corresponde, casi no vemos casas así en Mérida actual. De las pocas casas que mantienen la fisonomía colonial son las que están en el tramo del Camino Real, que va del Arco de San Juan a la Ermita. Ahí Sí, podemos sí. ver algunas de estas casas que carecen de decoración. Bien, y era la tendencia, pero ¿tendría un motivo religioso esta austeridad de alguna manera? Bueno, la idea religiosa se manifestaba a través de unas pequeñas cruces en las puertas y todo. Pues básicamente era el ahorro y no existía en la mentalidad de la época decorar la casa. Lo que se decoraba, sobre todo en el siglo XVII, eran las iglesias. Ok. Entendido de primero Dios, pues es lo que se va a decorar. Ni siquiera las casas reales, que era el edificio que estaba donde ahora es el Palacio de Gobierno, tenía gran decorado. La única casa que desde luego destacaba por encima de todas era la casa de Montejo. Claro. ¿Verdad? Con su portada plateresca. Plateresca, la única en su estilo en un territorio, bueno, en México y en donde más. La única en México, de las pocas en su tipo en América, bueno, que sobreviven. Claro. Porque podríamos pensar que en algún momento otras pudieron tenerlo en otras partes del país, ¿no? Lo que pasa es que la casa de Montejo ha tenido esa buenísima suerte de haber llegado entera a lo largo de casi 500 años. Buenísimo. Vamos a quedarnos con esta idea, vamos a ver de regreso qué pasa en el Porfiriato, ¿no? Vamos con una rolita, esto es Somebody to Love, de Queen, selección de Raúl. Regresamos con más que arquitectura. Tú nada más ahorita de regreso, te echas que se vía de regreso, ¿te parece? Ah, no, es al final del siguiente, ¿no? Puede ser al final del siguiente. Oye, Ángulo loco al final de Sevilla. bueno.
Sí, plateresco, de las únicas, ¿va? Sí, porque pues, es la que quedó. Puedes bajar un poquito. Ok. Yo pensaría, por ejemplo, el Palacio de los Borda en la calle Madero en Ciudad de México. Pudo haberlo tenido, Ujú. pero como luego los Bordas se hacen millonarios, entonces lo remodelan en el siglo XVIII. Y lo que hubiera habido No, antes... no sabían la joya que tenían, ¿no? De haberla conservado. No, pero claro, porque para su época vivir en una casa vieja como ahora, pues vives Claro. en una casa vieja, no tienes dinero. Claro. Entonces era la tendencia. Ok. Irlo actualizando. No, para nada se les hubiera ocurrido. Y antes no habían tendencias de, o tal vez no habían construcciones tan viejas que conservar, de conservar una parte de lo viejo y modernizar, ¿no? Este como híbrido que tenemos ahora en la arquitectura. No había. No había para nada. Eso es del siglo XIX. La idea esta romántica de las ruinas y la clásica postal de 4 columnas rotas y 2 personas besándose frente a y una luna. Todo eso es muy decimonónico. O sea, Sí, ¿no? muy de la época del romanticismo, que nos venden el cuento de que lo viejo es poético, ¿no? Sí, Antes tiene lo su- viejo está arruinado, pobre Exacto. y dañado, ¿no? Y esa idea romántica de que lo viejo está bonito, luego nos enseñó a decir, oye, pues es que sabes que tenemos una herencia invaluable. O sea, que digo, como quiera que sea, sí había un concepto bastante claro y válido en su época, pero yo creo que el avance con el concepto de rescatar lo viejo puede ser que sea parte de un avance intelectual en el tema de la arquitectura, ¿no? No, sí, sin duda. Y iba en los dos sentidos. Por una parte, es la gente que valoraba el arte de las épocas pasadas, y por otra, que hay un momento en el que decías, esto no lo puedo hacer. O sea, los arquitectos de la época decían, esta ventana con esta moldura, si yo le digo al albañil de hoy que la haga, no le va a salir. Claro. Entonces decir, oye, esto Métodos cuídalo. antiguos, Claro. Entonces, excelente. eso es... Un nivel artesano, o sea que ahora no, las prisas de hoy no dan para esas cosas, Ahora, ¿no? nosotros pudiéramos, digamos que determinar que el centro de la ciudad de Mérida es colonial en su totalidad. No, casi, eso, lo único que tiene de colonial es la traza. O sea, visto desde Correcto. Maps es colonial. Es colonial. Pero caminando en las calles, la esencia es básicamente es del Porfiriato y un poquito más adelante, ¿no? Ok. Muchísimas construcciones Art Deco, muchos neos de después de la Revolución, porque considerar que Mérida se vuelve una de las ciudades más ricas del mundo en el Porfiriato. Y Claro. eso va a hacer que Los todo materiales se de remueva. las construcciones, los detalles que muchos materiales se han importado, las de tejas, bronce y- exacto, ¿no? Y este tipo de cosas. Vamos a ver que las ventanas coloniales austeras de unos cuantos palitos se sustituyen por una herrería exquisita. Ujú. Claro. Entonces eso va a cambiar todo. Entonces, en gran medida, los edificios que la gente comúnmente llama como edificios coloniales, en realidad se está refiriendo a los edificios del Porfiriato, que sí son predios que la casa se empezó a hacer en la época colonial, sí, pero la imagen en cuanto a su plástica es porfiriana. Ya. Está excelente ese punto. Entonces, ok, tenemos una traza colonial. Ahora, cuando nos referimos a colonial, nos referimos a una serie de elementos ornamentales y de traza, No, o nos tra- referimos a una época. No, traza creo que... Bueno, No, sí, o sea, la traza es una cosa. Lo que voy es, si yo digo es algo, una casa colonial, ¿me estoy refiriendo a elementos arquitectónicos o a una época? Va. Para términos de la ley del 72, que es la vigente, te estás refiriendo a que el muro fue construido en ese periodo, entre 1542 y 1821. Claro, le vas a poner a datar la piedra con un análisis, porque no ha habido no hemos llegado a ese nivel, pero sí. pero sí. Pero sí podría hacerse, pero a lo que voy, Ok. la ves a simple vista. Claro, hay veces que puedes decir este espacio como siempre he dicho, la arquitectura habla y cuenta su historia. Ves las dimensiones, las alturas, el ancho de las puertas y tú dices, bueno, este ancho se usaba en la segunda mitad del siglo XVIII, este es colonial. Y por las dimensiones, o sea, a pesar de que los ornamentos no quedan. Correcto. Ya. Correcto. Entonces, decir que algo es colonial es una mezcla de elementos que nos referencian lo que se hacía en la época y lo hecho en la época que posiblemente no tiene la No lo plástica refleje, colonial. no lo refleje, claro. ¿no? Si lo viéramos como una persona, diríamos,
y fulano de cuando en cuando nació, pues en los 80s, sí, pero no va a salir vestido en la calle toda su vida como si fuera de los 80s. O sea, su cuerpo tuvo su origen en los 80s, pero se ve como de cada una de sus épocas por las que ha pasado. Claro. Claro. Exacto. Es padre de repente mencionarlo al aire. Ahorita pues estamos nada más hablando del podcast a todos los que nos van a escuchar en el podcast. Claro. Pero está padre porque a veces la gente se clava con que los estilos son solamente elementos o solamente épocas, ¿no? Si hablamos de colonial, es todo lo que se produjo en la época colonial, y sí, pero también la época colonial tiene sus características, ¿no? O sea, hablando de tamaños de ventanas, como dices, elementos ornamentales, alturas, inclusive acabados, ¿no? Fíjate, casi todo el mundo siempre se fija en la parte de lo de la decoración. Sí. Pero el espacio en sí mismo, o sea, las dimensiones del espacio, las cualidades del espacio, eso es lo que lo hace de la época. Es lo que va a decir de la época, sí. Porque también influyen, es la respuesta de cómo vivía la gente. Claro. Entonces, el espacio te está contando cómo vivía la gente, cómo se organizan, por ejemplo, las recámaras. ¿En qué momento se empiezan a volver recámaras separadas? Claro, y no un corredor donde puedo tener 10 hijos, cuelgo 10 hamacas y ya está. Y que cada uno tenga un ropero. Y guarda sus cosas, sí. Guarda sus cosas y descuelga su hamaca todos los días. Fíjate que hay algo bien chistoso, y platicando con la abuela de mi esposa, nos platicaba que ellos tienen una casa que era un corredor, lo que tú estás platicando, un corredor grandísimo con hamaqueros, con ventanas, con muebles, y que cuando fue avanzando y fueron remodelando la casa, fueron dividiendo ese corredor por cuartos. Y por eso es que los cuartos se interconectan entre ellos por dentro y también dan a un corredor exterior, ¿sí? O sea, ese corredor exterior antes era una ventana, ¿sí? Y era un cuarto largo, claro. ¿sí? Esas ventanas se vuelven puertas a un corredor exterior techado y al momento de dividir en secciones ese gran cuarto o ese quedaban las habitaciones seccionadas, pero dejaron una puerta para que no tengas que salir, ¿sí? Entonces pudieras recorrer todas las habitaciones. ¿Cuál es la lógica? Mucha gente se pregunta de que entre habitaciones hay una puerta de conexión y no terminas no usando la puerta del arcada, digamos, sí, porque además ese fue todo un cambio, el momento en el que pasas de tener un espacio abierto y decir voy a salir al patio y ya, a tener que estar cerrado en tu casa. Claro. Eso es un cambio cultural. Y moverte dentro del espacio, claro. ¿No? O sea, la gente se empieza de ser una persona que se identificaba con los espacios comunales y los espacios exteriores, sobre todo. Pero entonces rurales, algo habrá pasado en tema de derechos y estas cosas, ¿no? ¿Qué pasó ya? 14 segundos cuando se ¿no? O sea, personas que estaban acostumbrados a un medio rural y que tenían una relación con el exterior importante, se empiezan a hacer hacia adentro, ¿no? Sí. Y a cerrarse entre muros. Sí. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando con el arquitecto e historiador Raúl Rivero. Raúl, estamos desglosando este tema de la arquitectura y el desarrollo de la ciudad de Mérida, ¿no? Hablamos sobre el colonial, pasamos al porfiriato ahora, hablamos durante el corte, esta época de prosperidad, ¿a qué se debió y qué pudimos ver en todo este desarrollo? Siglo XIX está marcado por un fenómeno bélico y social que transformó la península y la marcó, incluso en las relaciones sociales, en la guerra de castas o la Gran Guerra, que duró, en cuanto a lo más intenso, de 1847 a 1902, y eso va a cambiar la forma de vida en general. Por una parte, Mérida al principio de la guerra va a caer en crisis económica, pero después van a haber muchos factores que van a favorecer una gran riqueza, una auténtica riqueza. O sea, lo más común era que se anunciaran en los periódicos, el barco a Nueva York, etcétera. O sea, sí. Mérida estaba en lo más alto del mundo. Y eso se debe, entre otras cosas, a la gran oferta de mano de obra. Sí. Eso abarata, como sabemos, la gran oferta de mano de obra. La gran idea de exportar la fibra del Enequén
y también se crea la máquina raspadora. Entonces las haciendas van a generar un mundo de dinero y eso va a transformar cómo va a vivir la gente, porque te está sobrando dinero. Y bueno, lo primero que se hace, como era de esperarse, es que la gente remodelara sus casas de siempre. Sí. Sin embargo, pensando en las modas, el esquema se cambia bárbaramente. ¿Por qué? Porque pasamos de un esquema introvertido, en el cual lo único que la gente va a ver de mi casa es la salida y unas cuantas ventanas, y claro, mi vida es hacia adentro, es mi vida privada, a que mi casa se va a el patio. En lugar, pasamos de un esquema en C, sí, a tener una casa al centro y el jardín perimetral. ¿Esto a qué responde? A la moda de la época. Sí. Y eso va a cambiar de entrada la manera de vivir. Porque Claro. ahora la gente te va a ver. Claro. Pero además vas a decir, bueno, tengo dos opciones. O demuelo la casa que ya tengo, que eso no es un negocio nunca, Claro. en términos inmobiliarios, o hago una nueva casa. Y va a aparecer el Paseo del Adelantado Montejo como un grandísimo proyecto innovador. Ok. Que va a tener ciertas copias con algunas casas en lo que se volvió el Paseo Porfirio Díaz. El Paseo Porfirio Díaz es el tramo de la 59 que va del Parque de Santiago al Parque de La Paz, Correcto. donde van a aparecer algunas de estas casas que sí van a tener las formas de Montejo. Pero se remeten un poco. Se retomando remeten, esto. tienen un jardín frontal. Lo vemos también en la avenida Reforma, que iba también de la Plaza de Santiago o del ya Parque de Santiago al Asilo Celarain, al Asilo Brunet Celarain, como Ok. está hasta el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver que aparecen estos desarrollos donde la manera de vivir con un jardín al frente ya va a cambiar la forma. Y mientras más grande el jardín, me imagino, era, oye, pues entonces tienes más lana, ¿no? Sí, claro, y la fachada se va a decorar. Claro. Porque ahora, digo, no tengo un espacio ajardinado interior, entonces mi fachada principal se va a decorar y aparte van a aparecer las otras fachadas. Claro. Porque, claro, antes teníamos una fachada y pura colindancia. Y ahora, al estar la casa en medio del predio, entonces ahora sí ya se diseña como se acostumbra hoy en día, todo el volumen. Como se supone que se acostumbra hoy en día, con las 4 y quinta fachada en la azotea, ¿no? Pero bueno, algunos arquitectos parecen no hacer caso a eso, ni de las 4 y mucho menos de la quinta. ¿Qué opinas, Raúl? No, y eso es cierto. O sea, uno ve otras ciudades cuando está sobrevolando en el avión y se ve diseñado todo hasta la quinta fachada. En cambio, sobrevuelas Mérida y te ves cada cosa, es la ciudad de los tinacos. Claro, uno que otro perro por ahí, ¿no? Sí, no, pero no está pensado, o sea, los techos algunos todos con toda la humedad del mundo, pero no se piensa, porque como es plano, Ya. no te imaginas que alguien la va a ver. No, en cambio, otras ciudades donde sí sabes que el vecino que se para en la colina te va a ver la casa entera. Ahora, ¿qué estilos podemos ver y en qué partes de la ciudad que se desarrollan en este periodo, Raúl? En este periodo la arquitectura va a tener dos características principales. Va a ser ecléctica y va a ser historicista. Ecléctica en cuanto mezcla dos o más tipologías. Historicista, a que estas tipologías que va a mezclar están inspiradas en el pasado. Entonces eso va a ser muy importante. Estos personajes nostálgicos, ¿no? Quieren lo que ya pasó de moda, lo que ya no se utiliza. Quieren ¿Eso? un pasado que ni siquiera existió. Ok. El neoclásico y el neogótico en Yucatán van a revivir un pasado imaginario que no existió aquí, existió en Europa. Ok, Y ese bien. pasado europeo lo van a reproducir. Yo siempre digo que también se ha difundido mucho. Mérida se parecía mucho al París de su época. Y hago hincapié, Mérida se parecía más al Nueva York de su época. No solo porque tenemos todos los periódicos que muestran el gran vínculo. Uno camina por la calle ancha del Bazar y caminas por las calles del Soho de Nueva York y ves lo mismo. Hay unas calles en el Soho donde sale el reloj mensulado, como se ve en la calle ancha del Bazar, Sí. igualito. Y tú dices, esto parece que lo estoy viendo en Mérida. Entonces la idea era verse bien. Todo el mundo soñaba. Y cómo no, hasta ahora, ¿no? Había la posibilidad, bueno, ¿no? Puedes pagar, puedes viajar, puedes ver cómo lo hace el resto del mundo. Y dice uno, pues se ve bien. Y sí, además sirve para presumir, ¿no? Porque esa decoración no tenía ninguna utilidad práctica más que para Claro, presumir. mental. Y eso va a dar estas ideas. El neoclásico se va a ver básicamente en las edificaciones civiles. Sí. Neogótico lo vamos a ver en lo religioso. En el entendido que el neoclásico nos va a recordar el triunfo de la República Romana, etcétera. Que Sí. tampoco fue tan real. Pero bueno, estamos pensando que don Porfirio era la prueba de que el gobierno podía ser elegido por la vía de la república y no por la monarquía. Pensar Ok. que Mérida fue también inmensamente promonárquica.
O sea, a diferencia de lo que Claro. pasaba en el centro de México, Mérida le apostó con ganas al segundo imperio. Ok. Decían, nosotros vamos a hacer una monarquía, y festejó a la emperatriz como nunca. Entonces, esa situación que se va dando, es Claro. decir, bueno, el gobierno de don Porfirio te puede demostrar a ti, ciudad de Mérida, que la república también es una opción. Y la arquitectura, siempre vinculada con los valores republicanos y democráticas, es la arquitectura clásica de Grecia y Roma. Entonces, por eso, el neoclásico se va a hacer muy presente en la ciudad. Pero, sin embargo, siempre va a tener esas dos cualidades, va a ser ecléctico. Claro. Vemos algunas casas de Montejo que tienen, en Paseo de Montejo, que tienen detalles neobarrocos, detalles neoclásicos, detalles neogóticos, neomudéjares, Copiando toda esa etcétera. tendencia, ¿no? Tienen de todo. Ahora, ¿qué colonias había en ese momento ya? O sea, en el Porfiriato, ¿qué colonias ya estaban establecidas en la ciudad que podemos ver Buen todavía hoy? punto, porque por primera vez no se continúa el crecimiento radial, sino que aparecen algunos focos aislados que había que ir conectando. La primera de ellas fue idea de don Domingo Sosa, y bueno, en honor a su fundador, se llama la ciudad de Chuminópolis. Ok. Claro. Al Entonces, sur del centro, ¿no? al oriente, Al oriente. yendo más allá de Mejorada. Y bueno, ahí se va a consolidar un núcleo bastante importante. Otro va a ser fomentado por don Joaquín García Generés, va a ser San Cosme, y que después se va a llamar, justamente con los apellidos de su fundador. Claro. Se van a hacer como las principales colonias del Porfiriato, e Itzimna, que era un pueblo colonial, se conurba. Bien. Es como, ok, las zonas conurbadas, digo, el espacio de la ciudad era realmente poco, pero la densidad en la zona más céntrica, ¿qué tanta densidad había? ¿Qué tanta gente transitaba estas calles, Raúl? Pues teníamos familias muy numerosas en el centro, que tenían la propia familia, los parientes, la servidumbre, y eso hacía bastante lleno el centro histórico. Desde luego, conforme se iba uno alejando de este centro, había más espacio. ¿Qué Claro. pasaba? Una familia podía tener un lote grande, que tuviera 5 hijos, bueno, una casa grande. De repente, cada uno de los 5 hijos heredan, y ya tienes una quinta parte de casa para hacer tu casa. Correcto. En el terreno. En el mismo terreno, en el mismo Claro. lote. Entonces eso va a densificar más y a Ok, deformar claro. la estructura original. Ok. Correcto. Y Y a ese- reordenar cómo se construía, ¿no? Porque Claro. cambiaba el esquema por Claro. completo. ¿Y tenemos algún ejemplo ahorita que nos puedas platicar de cómo sucedía esto? O sea, de un lote grande que salían esas 5 casas, esas 3 casas, todas se ponían sobre la calle, se iban hacia atrás, se volvían casas de patio. Claro. ¿Cómo funcionaba este esquema? Creo que el predio más conocido por la ciudad, y que además se ve como la familia misma lo desbarata, es la manzana de la casa de Montejo. Que era una sola casa toda la manzana, y cómo a lo largo de los siglos se fue dividiendo y subdividiendo y haciendo más pequeñito y remodelando cada grupo, y eso se va a volver muy bueno. O sea, en algunos casos se pueden hacer conjuntos muy armónicos, y en otro pues vas a competir con el pariente. Digo, en lugar de vivir juntos, ponerle una barda en medio, ahí hay desamistad de por medio. Claro. Sí, va notando esas intenciones. Vamos a quedarnos con esta idea. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Ya nos estamos pasando, güey, pero Sí. De regreso. Simón. Sí, ¿qué hay de, independientemente de la distribución en planta, qué hay de las alturas de las construcciones? Entiendo que esto influye mucho también por épocas. Conocemos de las casas más antiguas en medida que eran, digamos, a nivel de calle, y luego empezamos a ver casas que tenían como una proporción taza-plato, ¿no? Que es una altura muy baja en la parte de abajo, y luego una casa muy alta en el segundo nivel. con Como la que está en la escalinatas. esquina de la Plaza Grande, la que tiene ladrillos en la parte superior, creo que tiene esa misma Bueno, cuestión. donde está el estacionamiento, donde está, vamos a hacer publicidad ya los Biscuits Obregón, ¿no? Ajá. Ah, Sí, claro. cuando entras al Tiene lo estacionamiento mismo. está excelente, se ve claro el pero corredor. porque era en- tal vez en el- una parte de servidumbre, ¿no? Y luego... Y de negocios. Entonces, Entonces tú rentas, como hasta hoy rentan esto para poner una barbería, una taller de un zapatero. Entonces eso sirve muy bien. Para el periodo colonial ese es el modelo de casa. Había las más
emblemáticas son como la Casa de Montejo, como la que ahora utiliza el gobierno del estado, casi al lado a mitad de la calle 59 entre 62 y 64, que es una casa al lado de Telmex. Ah, ok. Estamos regalando, hoy estamos con todo, estamos regalando. En todos los lugares, Raúl. Sí, pues, Publicidad. bueno, además todo el mundo ubica la esquina con ese nombre, que originalmente era de teléfonos Ericsson, aquella marca. ¿Se acuerdan? Sí, Sony Ericsson. Exacto. Bueno, antes Sony compró antes Ericsson. Era Ericsson y luego Sony compró y era Sony Ericsson, sí es cierto. Entonces, esas casas que estaban desplantadas, pero aparte de un detalle muy bonito, que es un elemento que algunos colegas han retomado, por dentro los vanos llegaban a nivel de piso. Ok. Por fuera, como estaba desplantada, por fuera se veía como ventana. Ok. Entonces, eso daba muy buen efecto, porque aparte, si se ponía medio mundo a chismear en la podías abrir la ventana. Podías abrir la ventana y te quedaba abajo. Y eso lo era. vemos en Casa de Montejo, lo vemos ese es el primero. Y luego ven como buen negocio este taza y plato de decir, bueno, abajo puedo tener unos negocios, Y seguir teniendo mi casa. Este uso mixto está buenísimo. Buenísimo, les funcionaba y les funciona bastante. Además que bien. lo pudieran hacer era demostrar el poder adquisitivo, ¿no? De la familia o de lo que fuera, porque pues si no tenías este desplante y rentas y tal, y solo tenías tu casa, entonces evidentemente no te alcanzaba, ¿no? Y en el Porfiriato aparece algo muy llamativo, aparece el segundo piso. Venga. Ya como de uso. Javier, paso. ¿Escuchas bien? Hay luego que nos lean los saludos y todo el show, ¿no? Estamos de vuelta en Más que Arquitectura con el historiador y arquitecto Raúl Rivero, acá platicando sobre la ciudad de Mérida y sus estilos, ¿verdad? Antes de volvernos a meter al tema, hablando de estilo, les platico que en Ángulo Arquitectónico tenemos ahorita bastante oferta en diferentes marcas y diferentes productos. Particularmente Ángulo es distribuidor exclusivo de una marca llamada Porcelanosa, las mejores marcas del mundo. Conozcan su exhibición y la calidad de sus productos. Calle 20 por 29 de Coñuela, México. Buenísimo. Ahora, si nos vamos a la siguiente fase de desarrollo, lo que estamos platicando el día de hoy, Raúl, la Mérida moderna y posmoderna, ¿cómo se dio la época del Porfiriato a estas etapas nuevas y estos estilos arquitectónicos que podemos ver en diferentes colonias de la ciudad hoy en día? Sí, claro, la ciudad se transforma. Bueno, hay que decir que la ciudad era como un cuento todo feliz hasta 1914. Llega de trancazo la invasión de la revolución y en agosto de 1914 y empieza como que a pararse el mundo, ¿no? La respuesta en la arquitectura va a ser un cambio total en cuanto a que se va a detener intencionalmente pensar en Europa, etcétera, y va a aparecer una arquitectura local. Okay. Los neos van a tirar al local y van a ver según la visión del mundo que tuvieras, va a ser a donde le vas a apostar. ¿Por qué? Porque decir, ¿qué vamos a recuperar de nuestra historia? Y los liberales van a decir, vamos a recuperar el pasado maya. Claro. Pero el pasado maya no es tan pasado, es la casa maya que todavía se utiliza. Pues, sin embargo, aparecen construcciones con decoración a partir de elementos pensados en el pasado maya. La otra corriente va a decir, no, nuestra mejor época fue la época de la colonia. Claro. Entonces van a aparecer casas, espacios públicos que van a retomar elementos neocoloniales. Okay. Depende de qué época hayan disfrutado más, ¿no? De alguna manera. En su mundo imaginario, sí, porque nadie vivió esa época, ni realmente así eran los espacios de la época. Sin embargo, algunos espacios representativos de la ciudad, en los públicos, la Casa del Pueblo, las oficinas de algunos periódicos van a aparecer con el neomaya. Otras escuelas van a tender hacia el neocolonial, por ejemplo, la Plaza de Toros. Okay. Entonces, que va a crear pues el propio Palacio Municipal, aunque de manera tardía va a ser remodelado al neocolonial, ¿verdad? Correcto. Para mantener una identidad ahí también importante, institucional, como cara de gobierno también, claro. ¿No? Es importante ese tipo de intervención. Y la visión de ciudad que querías, porque también podía haberse remodelado a neomaya. Pienso, por ejemplo, el Palacio Municipal de Junucma. Sí. Ese tiene forma neomaya, ¿no? Entonces, pero es la visión política que también tiene la propia ciudad. Y después va a aparecer una tercera corriente, una tercera visión que va a decir,
oigan señores, ustedes siguen viendo al pasado, hay que ver al futuro, aprovechen el Art Deco, vean lo internacional, vean cómo se Ve está lo que hay en transformando. Nueva York, ve lo que está sucediendo. Exacto. Claro, Eh, edificios más altos. Le van a ver hacia la otra costa, van a ver hacia Los Ángeles. Los Ángeles para esas fechas estaba conurbando Hollywood. Hollywood deja de ser una ciudad independiente y se conurba con Los Ángeles. Beverly Hills va a mantener su estatus de municipio independiente, pero va a estar sumamente vinculado y van a decir, Sí. oye, podemos hacer algo similar, ¿no? Sí, porque la revolución fue una gran mentira. Decir que todo mundo mejoró, no es cierto, siguen No las es cosas cierto. iguales. Ok. Pero lo que hicieron las familias en ese momento, o sea, en los peores momentos, fue llevar el dinero a La Habana. Sí. Y bueno, y además tenían La Habana, que se estaba modernizando. Y tenemos la zona del Vedado, por ejemplo, en La Habana, y que ahora vemos las casas y todo. Sí. Y bueno, podemos ser como La Habana, podemos ser como Los Ángeles. Entonces, vuelve el dinero, vuelve la ciudad. Y aparte, muchas familias se van a hacer ricas gracias al cambio de gobierno. Sí. Entonces las familias emanadas de los regímenes de cierto partido van a poder tener nuevo dinero y poder hacer estas construcciones. Claro. Ahora, la cosa es hacia dónde. Y como habíamos dicho, como tendencia se va yendo la ciudad pues hacia todos sus lados. Sí. Sin embargo, las clases más altas se van a ir hacia el norte, eso que nos queda claro. ¿Cómo fue esta preferencia? ¿A qué se debe, Raúl? ¿Por qué hacia el norte? O sea, en general, bueno, va creciendo en manera de círculo, ordenado y desordenado, pero siempre hubo una tendencia hacia el norte. ¿A qué podemos...? Bueno, que hay varias versiones. A mí me gusta pensar en la que se lo atribuye a la época del gobernador don Antonio Figueroa Sí. y Silva. El gobernador Figueroa tuvo una gran idea. La ciudad colonial estaba organizada a partir de los caminos. Y él pensaba que vivir junto a un camino, junto a una carretera, era incómodo, era ruidoso, era peligroso, que un ladrón podía andar por ahí. Lo vimos en Estados Unidos, cerca de las freeways hay unas grandes bardas, no para que no veamos a los vecinos, sino para que los vecinos puedan tener algo de calidad de vida. Claro. Entonces, decir, mira, si yo vivo por San Juan y por San Sebastián, vivo cerca del camino real que va a Campeche. Mal negocio. Ok. Si vivo cerca de Santiago o Santa Catarina, vivo cerca del camino que va a Cisal, también es camino. Porque Y era si- industria, era todo esto y es paso de camino. La banda. Sí. Y hasta hoy, eso de vivir a la vera de la carretera puede ser complicado. Y si vivo cerca de Mejorado, San Cristóbal, me estoy topando con el camino Izamal Valladolid. Otra vez, vivir junto a un camino. Entonces él va a decir, vamos a apostarle a una nueva zona, más allá de Santa Lucía, que es donde estamos ahora justamente, Claro. Santa Ana, y en torno a un basamento prehispánico, que eso lo podemos reconocer en el atrio de Santa Ana. Claro. Crea el templo dedicado a Santa Ana porque él era devoto de Santa Ana. Y sí es como planea y diseña el barrio de Santa Ana, Sí. que no tenía nada. O sea, podías vivir bien. No tenía ningún otro elemento urbano más que el propio barrio. Y nadie que no fuera del barrio tenía por qué estar pasando por ahí. Ok. Entonces, Eso generó Santa otra Ana historia, le va a otro dar movimiento. otro trazo urbano. Si nosotros agarramos una aplicación de mapas, de mapeo sobre la ciudad, vemos que hacia Santiago, San Juan, San Cristóbal, la ciudad como que empieza a deformarse y la retícula se pierde. En cambio, hacia el norte no, hacia el norte se va manteniendo. Ok. Entonces, luego el Paseo de Montejo, pues es la continuación. Sí. Y después, pues le vas poniendo hacia arriba hasta que vamos a llegar a Progreso. No dentro de mucho tiempo, sino que ya lo tenemos bastante próximo, ¿no? Claro. Sí. Pero lo que sí hay que decir es que aparecen también colonias en otras partes. Colonias importantes en este periodo, como la Dolores Otero, que está hacia el sur. Va a crecer la ciudad en todos sus sentidos. Entonces va a haber como un anillo. La posrevolución va a llevar al poniente colonias como la Bojorques, la Madero. Va a desarrollar vivienda en torno a la hacienda Mulsay. Hacia el oriente, los terrenos de Doña Esperanza Canto, del señor Cortés Sarmiento, va a aparecer la colonia Esperanza, la colonia Cortés Sarmiento. En los terrenos que ocupó la quinta Miraflores va a aparecer la colonia Miraflores. En los terrenos de la hacienda Ascorra va a aparecer la colonia Ascorra. Entonces, con el paso de la posrevolución va a ir creciendo la ciudad hacia todos sus Claro. lados. Pero era más ciudad, no tanto camino,
tecnológico, ¿no? No tanto. Era esta cuestión. Y fíjense que el diseño de la ciudad va a llegar a un punto importante, sí, hacia el norte también, con la Colonia México y la Colonia Alemán. Correcto. La Colonia México como lotes que se van a vender pensando primero para todo el mundo, pero luego Lotes se va, de inversión. lotes de inversión. Ahora sí, Sí, nos... sí, sí. Para todo el mundo, Así nos pero lo no venderían. para todo el mundo realmente. No, pero- exacto. Exacto. Y Para el la- mundo de Santana. Para el mundo, arriba. para el mundo que le alcance. claro. Algunos arquitectos van a tener ahí su trabajo. Estamos pensando, por ejemplo, en un Félix Mieri Terán, Sí. que va a desarrollar ahí obras fabulosas de un movimiento moderno internacional, pero adaptado al clima de Yucatán, ¿no? Porque no vamos a tener grandes cristaleras, sino ventanas de madera que se puedan Claro, cerrar, por poner persianas. algo, ¿no? Entonces, Vamos a quedarnos con esa idea, Raúl. No quisiéramos interrumpir, pero el Junior nos corta. Vamos con una rolita y regresamos con más de arquitectura. Pues a mí me encanta la parte Sí. de la historia cuando No. empieza a ver el tema de especulación inmobiliaria, lotes de inversión, fraccionamiento, o sea, sí, no, el caso de la Corona de México está está buenísimo. padrísimo. ¿Quién eso. está allá? ¿Quién nos saluda? Diana José Cid. Rodríguez, buenos saludos. Saludos a Diana. Aide Solís dice, qué gusto que sea nuevamente invitado, me encanta escucharlo. Saludos. Aide. Es de tus fans, Raúl, es de tus fans. Muchas fans. Es El su Inge colega. que está en el tráfico de la Ciudad de México escuchando, saludos especiales. Rubén Pacheco, buenos saludos. Rommel, ¿Qué saludos, onda, man. Robel? Ana Beniz, Venes, un beso, un gran beso. Carlos Peniche está allá. El penichón. Gerardo Remy, buenos saludos, muy interesante, dice. ¿Qué más dice? Gerardo, ¿quién? Perdón. Gerardo Remy. Ah, ok, pues saludos a Gerardo. Lorena Herrera, dice, saludos doctor Raúl, siempre es un gusto escuchar la forma en la que cuenta la historia de la arquitectura y cómo esta forma relaciona los cambios sociales. Órale. Patricia Sí. Peña, Mi madre. Saludos a la tía. súper Saludos, mamá. interesante, dice David Estrada, Saludos al David. María del David. Carmen, Saludos a doña y Carmita. Roberto Roa, buenos saludos. Saludos a todos, qué gusto, qué gusto. Y bueno, perdón, te cortamos. Es que si no, No, pues no queremos interrumpir, no, pues ya. No queremos, ya le cortamos Claro, el hilo puta. por completo. No, pero está padrísimo Estás- esa parte. No, porque empezaste a tocar un tema como de especulación inmobiliaria y de negocio, que es chistoso pensarlo, ¿no? Porque ese producto inmobiliario, dices, wow, qué calidad, y piensas lo que tienes hoy de producto inmobiliario. Como que no Y- hemos mejorado en esa área, ¿no? Pero hay algo que mencionas y siempre hay, en todas las épocas, hay nostalgia por la época anterior o anterior a esa, ¿no? De que antes sí se hacían bien las cosas. Pero eso veo que, como lo has platicado hoy, se repite y se repite. Exacto, y es algo que hemos platicado mucho con los colegas historiadores. Siempre va a haber en todas las épocas la tendencia, antes estábamos mejor. En un pasado ideal, o sea, como pensar, pero además, por ejemplo, cuando aparecen las colonias, cada fraccionador, que curiosamente le ponían su nombre a la colonia. Ajá. Entonces, Cortés Sarmiento, Bojorques por Ramiro Bojorques, y así, bueno, lo más normal, Castilla Cámara, van a aparecer los nombres de los fraccionadores. Pues cada quien la ensambló a la ciudad como Dios le dio a entender. Ok. O sea, no había una... Ahorita pasa, Y ahorita pasa lo mismo. Claro, es Cada creo que prueba peor. se ensarta en la ciudad así como cayó. Como un bicho extraño, Sí, ajeno, inadaptado, pack, ¿no? Y ese es un problema de movilidad muy grande Claro. que tenemos y que hemos heredado. Y yo siempre digo, Y creo pero que nos ha gustado porque lo seguimos haciendo. Sí, ¿no? se ha agudizado el problema, pero sigue el problema es por que se allá. sigue permitiendo. Sí. Y también en ver cómo se conurbó con los pueblos, lo que les decía, Las Corras, todo eso, pues había gente que vivía en torno a la hacienda Las Corras, había gente que vivía en torno a la hacienda Chencú, etcétera, a la hacienda San Antonio Cucul, y todo eso, cómo choca la ciudad con lo preexistente, y eso es un reto que tenemos. Yo siempre digo, ¿cómo es que tenemos tráfico? Eso es algo increíble, que tuviéramos tráfico, porque, bueno, lo entiendes de las grandes ciudades en Europa, porque las atraviesa un río. Claro. Pero aquí lo que tenemos es un río de gente que no sabe qué hacer con la ciudad, porque no tenemos ni un solo accidente geográfico que nos estorbe. Claro. Pienso, Entonces, ¿cuál es el pretexto para la planeación de las vías, no? O sea, o las ciudades que atraviesa el ferrocarril con ganas, Claro. que te condiciona la vida, el paso del ferrocarril, todo el tiempo está pasando.
Aquí no hay nada que estorbe. O sea, tenemos un lienzo en blanco, está nuestra... Bueno, todo. estaba en blanco, ¿no? Ya hicimos bastante ya hay, desmadre. ahorita ya hay lotes de inversión que ya ensuciaron la página en blanco. Ya Y luego, ¿cómo los conectas? Eso se vuelve una cosa así como de... ¿Cómo vas a venir y a qué velocidad vas a ir? Yo siempre lo digo. Me gustaría que ahorita regresando corte hablemos sobre la colonia México. Vamos a tener chance, ¿ah? 7 minutos. Bueno. ¿Con qué te gustaría cerrar? No, pues sí podemos acabar con eso, que justamente ha sido, la Colonia México fue la última zona de patrimonio cultural en declararse como tal de la ciudad. Y podemos hacer hincapié que todo esto que hemos platicado entra ya sea dentro del marco de la ley del 72, de la declaratoria del 82 o de las zonas de monumentos que se han ido agregando. Entonces, lo que nuestra ciudad reconoce actualmente en su marco legal como histórico acaba en la Colonia México. Okay. Y comentar qué es lo que más disfrutas de tu chamba y qué es lo más valioso que puedes aportar a tu ciudad. Va. Excelente. Buen termo. Eso, felicidad. No, pues no. Hay Te voy a pasar la... No, pues hay que migrar a las cosas que no contaminan, Ángel San, igual tú. Ángel San, si es plástico, sí. Si no, está en contra. Pero el relleno sanitario todavía funciona, ¿no? Hay donde botar la basura. Yo lo digo de chiste, pero es real. O sea, da gusto también cuando estás aterrizando en Mérida, voltear a ver y decir, mira, ordenamos nuestra basura. Claro. De esas cosas que casi... Sí. ¿No? Y fíjate el problema, fíjate que estaba platicando ese tema con una persona bien interesante. 14. Y dice, en la gran mayoría de los casos, el problema no es de que no haya dónde poner la basura, sino que los lugares que se dedican al manejo de la basura quieren ahorrarse dinero y prefieren vertirla en espacios naturales. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Ya para el último bloque estamos con el arquitecto y historiador Raúl Rivero. Y bien, antes de meternos al tema, les comento, Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la construcción, infraestructura, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo, man. Ahora bien, Raúl, estamos terminando de platicar en el bloque pasado. Estas tendencias que empezaron a ver en la ciudad sobre especulación inmobiliaria y esta traza de fraccionamientos y desarrollos que hoy conocemos como Colonia México y algunas otras que nos sorprende, ¿no? Que en algún momento estos sean los desarrollos inmobiliarios. Dices, oye, qué buena arquitectura, qué buena traza, qué buenos parques habían. ¿Qué generó esta situación? Bueno, Colonia México está muy bien diseñada en cuanto... Una principal característica de la Colonia México es que reduce el tamaño de las manzanas. Sí. No estamos pensando que son manzanas más pequeñas. Tiene un parque muy generoso, que todavía seguimos muy orgullosos del diseño del parque de la Colonia México. Sí, claro. Que ojalá se mantenga así. Y además se inserta la dinámica del pueblo de Itzimna. Mucho tiempo el pueblo de Itzimna proveyó de servicio a la Colonia México. Primero los servicios religiosos, que es la parroquia, servicios educativos, está el Colegio Montejo, Sí. Servicios de bancos, algunos bancos en torno al parque de Itzimna eran los de la zona, servicios de súper, que a finales del siglo XX, el Conasuper y la idea de que haya estos negocios en torno a Itzimna. Y Colonia México va a ser bastante emblemática. Y más, bueno, si bien la ciudad va a tener otras zonas de desarrollo paralelo, pensaría, por ejemplo, la Colonia Alemán, Sí. que la Colonia Alemán va a ser un caso diferente en cuanto a que es un fraccionamiento diseñado en serie, con mientras que en la Colonia México se vendieron los lotes y los colegas de nuestra generación, 2 o 3 anteriores, pudieron ahí trabajar. El Alemán, las casas se vendían como tal. Sin embargo, los primeros vecinos empiezan a remodelar a partir de lo que veían que se hacían las casas de la México, Claro. de Buenavista, Claro, etc. había un poco más de Claro, la diseño. vivienda siempre es aspiracional, ¿no? Entonces quieres las últimas tendencias en tu casa también. No, y eso va a ser una tendencia que va a sobrevivir hasta nuestros días, ¿no? Entonces veías una obra fabulosa y decías, bueno, no tengo el lote, pero puedo tener algunos detalles que le den a mi casa ese vínculo, ¿no? Claro. Y va a ser muy bueno.
decir que hasta esa zona, hasta la Colonia de México, va a llegar lo que estaba protegido. Como les comentaba en el espacio anterior, pensar que en 1972 aparece la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que va a regir por primera vez la conservación de los bienes del pasado. Antes no, se podía votar sin mayor problema. Correcto. 10 años estuvo Mérida pensando cómo aplicarlo, hasta que en 1982 entró en vigor el decreto de la Zona Federal de Monumentos Históricos. Vaya, Que es- oye, qué tarde, ¿no? O sea, llevan 10, y esos fueron los 10 años más brutales, porque como sabemos que pasan, entre que te avisan que ya no te van a dejar demolerlo y que entre en vigor esto, Y que bota destruyes todo lo que todo, puedas, claro, porque es claro. ahora o nunca. Y esa fue la peor década para el centro histórico. Creo que entre las pérdidas más representativas estuvo, por ejemplo, el Hospital de San Juan de Dios, Sí. que ahora es un estacionamiento, entre otras imagina. cosas. Y Correcto. eso va a dar una primera protección, y a partir de 2004 el propio municipio de Mérida va a proteger las zonas del siglo XX con 2 declaratorias primero, 2004, 2007, y luego en el 2013 una ampliación. Claro. ¿Qué incluye esto? Incluye las 47 comisarías y subcomisarías que forman parte también del municipio de Mérida. Nosotros pensamos que Mérida es solo la ciudad de Mérida. Hay 47 pueblos que son parte de Mérida, que hacemos como si no estuvieran, pero sí están. Están 13 zonas de haciendas periurbanas, haciendas que quedaron dentro de espacios Claro. contemporáneos, y también están las zonas que aparecen en el siglo XX, como la colonia Jesús Carranza, como una prolongación de Simná, como la García Jiménez, Chuminópolis, Sí. y finalmente las últimas 2 zonas en declararse por su valor, el Cementerio General y la Colonia México. Poco a poco vamos valorando lo que han dejado pues, la gente, la sociedad y los arquitectos y los constructores en la ciudad, ¿no? Y también lo que consideramos antiguo se va moviendo la fecha conforme va pasando. Cuando se decreta la ley del 72, se decía todo lo que tenga más de 70 años hay que conservarlo. Pero de eso ya pasaron 50 años. Entonces, Ah. un montón de cosas ya entran en esa Ya hay categoría. nuevos viejos. Así Exactamente, entonces estaríamos pensando que zonas de esa época, incluso pensar por ejemplo la planta Cordemex Sí. y todos sus alrededores, bueno, eso ya es un pasado bastante pasado, ¿no? Es la arquitectura de cuando vivían nuestros abuelos. Claro. Entonces, y la ciudad va a ir creciendo, y seguramente los colegas y nosotros seguiremos dejando algunos espacios que con el paso del tiempo seguirán desarrollando la historia de la ciudad. Buenísimo. Ahora casi se nos acaba el tiempo el día de hoy, Raúl. Antes de irnos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu chamba? De mi chamba, bueno, además de la parte de diseño, que siempre está padrísimo poder dejar volar la creatividad, estudiar el pasado siempre es gratificante. Para mí siempre ha sido la idea de que eso que hemos heredado del pasado, pues también nos enseña una gran lección en cuanto a espacios. O sea, puede uno encontrar una inspiración tremenda en el pasado y decir, bueno, esta riqueza espacial pues se la podemos ofrecer a los clientes en el Claro. presente. Y además, pensar en conservar estos edificios pues nos ayudan también a mejorar nuestra ciudad. Correctísimo. ¿Qué es lo más valioso que crees que puedes aportar a tu ciudad? Por una parte, yo pienso que la difusión y la divulgación de la investigación es fundamental. Claro. Muchos colegas saben muchísimo y qué bueno, pero no, de ahí no pasa. No lo comparten. Claro. ¿no? Y eso es importante, ¿no? Así Que la es. gente sepa todo esto que estamos platicando, para que podamos estar más orgullosos de la ciudad, Claro. sepamos cómo manejarla, cómo administrarla y Claro. cómo conservarla. Yo creo que eso es fundamental, tanto a partir de la investigación o como el otro medio, la parte de la docencia, también la disfruto un Buenísimo. montón. Y a mis alumnos siempre piden que les mande saludos. Ahí va Que los ahí saludos estaban, para de para hecho, ¿no? para mis Buenísimo. alumnos. Y pues eso ayuda y aporta un montón, Claro. porque así los colegas de las futuras generaciones se saben parte de una cadena y entonces continúan, y la responsabilidad de que es la ciudad que estamos heredando, ¿no? Hay que cuidar. Entonces, y hay que cuidarla porque además aquí vivimos, ¿no? Claro, desde luego. No nos vamos a teletransportar a otro mundo. Entonces es importante conservar y saber que esta ciudad ha sido buena, y aparte, cómo no cuidarla, es nuestro hogar. Así es. Buenísimo. Raúl Rivero, arquitecto e historiador. Muchas gracias por compartirte, Raúl, en esta ocasión. Se nos ha acabado el tiempo, man. Así es, Ángel San. Pues muchas gracias a los patrocinadores, Ángulo Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum, obviamente al Grupo CIPSE, que está con nosotros siempre apoyándonos en 97.7.
Y bueno, Aquaprint, que nos mantiene hidratados todos los programas. Gracias a José en los controles, al Junior aquí en cabina. Y pues nos vemos el próximo programa, el próximo miércoles de 8 a 9 en Más que Arquitectura. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez, te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que Arquitectura. Solo por Kiss 97.7.